Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos agradecerte porque tu misericordia nos ha alcanzado y también pues tú buscas de nosotros que respondamos a ese amor que tú nos has dado y rogamos, Padre, que ahora que vamos a ver en tu palabra lo que tú tienes para nosotros, que tu espíritu esté hablando a nosotros, que tengamos un espíritu dispuesto a recibir todo aquello que tú quieres decirnos. En tus manos ponemos estos momentos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quizá algunos de ustedes han escuchado algo sobre estos personajes. El primero de ellos se llama Ravi Zacarías. Fue un ministro evangélico y apologista cristiano, nacido en India, pero de nacionalidad canadiense-estadounidense, quien fundó la organización Ministerios Internacionales Ravi Zacarías. La Real Academia Española define a un apologista como una persona que es defensor de una doctrina o credo, principalmente religioso. Él estuvo involucrado en la apologética cristiana durante un periodo que abarcó más de 40 años y fue el autor de más de 30 libros. También condujo los programas de radio Que mi pueblo piense y pensemos. Zacarías pertenecía a la Alianza Cristiana Misionera, la denominación cristiana de Keswick, en la que fue ordenada ministro. Él falleció en mayo de 2020, a los 74 años, a causa de un cáncer. Durante su vida, esta persona fue considerado como uno de los más grandes apologistas de nuestra época y fue invitado a predicar en numerosos eventos en diferentes partes del mundo. Pero después de su muerte, múltiples fuentes acusaron a Zacarías de una grave conducta moral inapropiada. En febrero de 2021, la organización fundada por Zacarías contrató al bufete de abogados Miller and Martin para investigar estas acusaciones y ellos confirmaron que todo era verdad. El informe de la investigación contenía unas descripciones muy gráficas de las cosas que Ravi hacía y los pecados cometidos iban desde el acoso hasta la malversación de dinero para cubrir malas acciones en contra de algunas masajistas que contrató para tratar un malestar físico que la quejaba. Nadie se imaginó las cosas que se encontraron en esa investigación. Y como resultado, la organización que Ravi había fundado emitió una disculpa pública y posteriormente anunció que se sometería a un cambio de nombre y que eliminaría todo el material relacionado con Zacarías. La Alianza Cristiana y Misionera revocó póstumamente su ordenación después de realizar su propia investigación. HarperCollins, propietaria de las editoriales cristianas Sondervan y Thomas Nelson, también confirmó que dejaría de imprimir sus libros y eliminaría otras obras publicadas. De esta manera, todo el testimonio que había establecido de ser una persona espiritual, conocedor de la Escritura y defensor de la doctrina pura, pues se vino abajo y ahora pues muchos dudan siquiera que haya sido salvo. La otra persona es Josh Harris, un pastor y escritor estadounidense. Fue el pastor principal de la iglesia Vía del Pacto, la iglesia que fundó Ministerios Gracia Soberana en Maryland, Estados Unidos. Es el primero de 7 hijos nacidos del matrimonio de Greg y Sono Harris. Ellos fueron pioneros en el movimiento cristiano de educación en el hogar. Como adolescente, Harris publicó Nueva Actitud, una revista dirigida a quienes recibían educación en el hogar de 1994 a 1997. Joshua Harris fue famoso por su libro Le dije adiós a las citas amorosas, donde animaba a los jóvenes cristianos a evitar las relaciones tradicionales de noviazgo en un esfuerzo por mantener la pureza sexual en los jóvenes creyentes.
En este libro, pues defendía lo que él consideraba una aproximación bíblica a las citas y las relaciones amorosas y mostraba lo que significaba confiar la vida amorosa a Dios. Publicó este libro en 1997 y vendió cerca de 1 millón de copias a nivel mundial. Él hizo algunas otras publicaciones y estas incluyen él y ella, describiendo en parte su compromiso con su esposa Shannon, publicado en el año 2000. De un hombre, escrito en el 2003, con consejos para los hombres, invitándolos a guardar su corazón de la impureza sexual. Deja de coquetear con la iglesia, publicado en el 2004, que habla de hacer un compromiso con la iglesia y dejar de ser solo un visitante en las reuniones. Harris inició y dirigió la conferencia de solteros de Nueva Actitud desde 1999 hasta el 2004. La conferencia tenía como enfoque principal el equipar a los jóvenes cristianos con lo que creen que es la verdad bíblica del Evangelio, mientras que también recalcaba la importancia de la iglesia local en la vida de todos los cristianos. En 2015, Joshua Harris abandonó el pastorado, dejando el ministerio maltratado y desgastado. En 2018 rechazó todo lo que había escrito en su libro sobre las citas amorosas y pidió al editor que no la publicara más. En julio de 2019 anunció que ya no se consideraba cristiano y que se retractaba de sus enseñanzas. También usó la publicación para emitir una disculpa y anunciar su apoyo a la comunidad gay. Y fue entonces cuando dijo que él y su esposa Shannon se estaban divorciando. Más adelante, en ese mismo año, Harris publicó fotografías suyas participando en un desfile de orgullo gay. Como vemos, el testimonio de estas personas podría haber sido muy fructífero en la obra de Dios, pero dejaron que sus deseos carnales dominaran su vida y terminaron siendo el asombro y el hazmerreír de los no creyentes. Y en la actualidad vemos este mismo patrón repitiéndose en nuestras congregaciones, entre algunos que se dicen creyentes, que de hecho escucharon el Evangelio desde que eran niños. Y no solo eso, sino que animan a otros a imitar sus pasos hacia el pecado, causando sorpresa, pero también la burla de los inconversos. Y en la Biblia encontramos un personaje que tuvo un llamado a la santidad, pero que por dejarse llevar por sus deseos de la carne, fue el hazmerreír de los enemigos de Dios. Seguramente los niños que han ido a escuelas dominicales o han tomado lecciones de Biblia en alguna otra actividad, han escuchado de alguna manera la historia de uno de los jueces del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, llamado Sansón. Sansón es mejor conocido por su fuerza sobrenatural relacionada con su cabello largo y los desastrosos resultados cuando Dalila se los cortó. Pero hay mucho más en la historia de Sansón que los conceptos básicos que se dan en la escuela dominical, y hay lecciones mucho más profundas que aprender de él, que no contar tus secretos a una fuente no confiable, aunque claro, esto es un buen consejo. Leemos sobre Sansón en el libro de Jueces en los capítulos 13 al 16. Estos capítulos detallan el nacimiento, la vida y la desafortunada muerte de este hombre único que juzgó a Israel durante 20 años. La historia inicia en el capítulo 13 de Jueces, con el pueblo de Israel siendo disciplinado por Dios por su abierta y continua rebeldía hacia él, quien los había sacado de la esclavitud de la tierra de Egipto. Nos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Josué, el gran líder de Israel, en su gran discurso de despedida, le había dado al pueblo de Israel una amonestación en contra de la idolatría y les dijo: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
En ese momento, pues el pueblo tuvo una buena respuesta y contestaron. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos o entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Pero, pues como suele suceder, después de la muerte de este gran líder, Josué, pues los israelitas comenzaron a desviarse, adorando a los dioses de los pueblos que les rodeaban y dejaron al Dios verdadero, por lo que recibieron disciplina para ver si se arrepentían. Pero Dios, en su eh, eh, siempre su misericordia que ha tenido, pues le estuvo enviando jueces para librarlos de la presión. Se nos dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaban y los vendió en manos de los enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Para esta ocasión, para este juez que va a levantar, Dios escogió a una fiel pareja que no tenía hijos, porque la mujer era estéril, y mandó a quien se menciona como el ángel de Jehová para anunciarles el nacimiento de Sazón. Se nos dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón es una de las 4 personas de la Biblia cuyos nacimientos fueron predichos por un ángel. Pues el más conocido es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, como también lo fue Isaac y Juan el Bautista. Ahora el ángel también le dijo a la madre de Sansón que él sería nazareo, o sea, una persona santa dedicada a Dios desde su nacimiento. A los nazareos se les prohibía cortarse el cabello, beber alcohol o tocar cadáver, ya fuera de humano o de animal. Y esa era la razón de ese cabello característico de Sansón. Era el símbolo de fidelidad a su dedicación. Nos dice Números, todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Ahora, quienes somos hijos de Dios, también hemos sido llamados a ser santos, dedicados a Dios. Nos dice Pedro en su primera carta, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros somos santos, hemos sido llamados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero también fuimos escogidos antes de nacer, como nos dice Pablo en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces es nuestro deber, pues ser fieles en mantener el llamado a la santidad que Dios nos ha hecho. Así que pues vemos que la vida de Sansón tiene similitudes con nuestras vidas, de quienes hemos nacido de nuevo. Fuimos cogidos antes de nacer, destinados a andar en santidad y sin mancha delante de Dios. Ahora, al final del capítulo 13 de Jueces se nos habla del nacimiento de Sansón, pero no se nos da más detalles de su vida durante su niñez, adolescencia o juventud. Solo se menciona que Dios estaba con él. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahí termina el capítulo 13, pero luego en el capítulo 14 empiezan los problemas. Sansón se enamora de una mujer, hija de un filisteo pagano e idólatra, y se lo hace saber a sus padres, ignorando su calidad de apartado, santo y dedicado a Dios. Les dice que se la pidan como esposa para él. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y quizá debemos preguntarnos, ¿qué andaba haciendo Sansón en la tierra de los enemigos de Dios? ¿Acaso se identificaba con esos filisteos paganos e idólatras? ¿Andaba paseando por el mundo pagano, deleitándose en él? Pero también debemos analizarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿me deleito yo conviviendo en lugares que no le agradan a Dios? ¿Cuáles son mis amistades más íntimas? ¿Me identifico más con las personas del mundo que con los creyentes? Ahora, por supuesto que a los padres de Sansón no les agradó lo que le estaba pidiendo y le dijeron que por qué mejor no tomaba una mujer de entre los israelitas, pero él se obstinó e insistió en que se la pidieran. Finalmente los padres ceden ante la presión de Sansón y van con él a la ciudad de Timnat, ciudad de donde era esta mujer. En el trayecto hacia la casa de esta mujer, parece ser que pues él que se quedó atrás de sus padres en el camino, y en determinado momento tuvo un encuentro no muy agradable. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Después la mujer que fueron a ver acepta casarse con Sansón y ellos regresan de vuelta a su casa. Días más tarde, Sansón y sus padres regresan de nuevo a Timnat para que Sansón tomara a esta como mujer a esta joven. Y de nuevo parece que Sansón se queda atrás en el camino de sus padres y aprovecha para apartarse del camino para ver al león que había matado. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Nuevamente Sansón, después de lo que había hecho anteriormente, ahora nuevamente desprecia su llamado a la santidad. Se contamina tocando a propósito el cuerpo de león que había matado para sacar el panal de miel que unas abejas habían hecho en el cuerpo de león para poder comer de él. Esto lo prohibía la ley para cualquier israelita. Vemos en Levítico, asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y no hay duda que pues él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal, ya que llegando a donde estaban sus padres, les ofrece de comer, pero no les dice de dónde había tomado la miel.
Ellos, sin estar viviendo bajo un voto, seguramente hubieran rechazado comer, y pues cuánto más debía haberlo evitado Sansón. Al tocar el cadáver de león para obtener la miel, Sansón se volvió impuro y al compartirlo con su familia hizo que toda su casa se contaminara. Puso a todos en un lugar donde pudieran ser atacados espiritualmente por el enemigo y todo porque Sansón quería saciarse con algo dulce para su boca. De la misma manera en que sus ojos dictaban su actuar al escoger a su compañera, él se dejó guiar completamente por sus deseos carnales sin importar quién se viera afectado, y al final, pues ese error le trajo consecuencias. Y hay veces, aunque sabemos que somos llamados a santidad, hacemos cosas que introducen el pecado no solamente en nuestra vida familiar, sino también en la familia de Dios, en la iglesia. Y lo que es peor, hay veces que hasta los no creyentes se sorprenden de las cosas que hacemos, dejando el nombre de nuestro Dios manchado. Y luego nos dice la historia que cuando Sansón va a tomar a su esposa, realiza un banquete a donde llegan algunos jóvenes filisteos a quienes les propone una adivinanza, apostando ropa a cambio de la respuesta. Los jóvenes, al no saberla, amenazan de muerte a la prometida de Sansón y a su familia para que le saque la respuesta y ganen la apuesta. La mujer, a su vez, presiona a Sansón hasta que finalmente, pues él cede y le da la respuesta. Y su mujer, lógicamente, traicionando a Sansón, se la revela a los jóvenes. Esos jóvenes, pues, le dan la respuesta a Sansón, ganando de esta manera la apuesta. Y Sansón, enojado, sabiendo que su mujer, le habían sacado la respuesta a su mujer, va a Ascalón y mata a 30 filisteos y les quita la ropa y se les entrega a los jóvenes en paga de la apuesta. Luego regresa muy enojado a casa de sus padres. Después de un tiempo, Sansón regresa a la casa de su mujer, pero se da cuenta que el padre de la mujer la había dado en matrimonio a otro, pensando que Sansón ya no la quería. Y en represalia, pues Sansón fue y cazó 300 zorras, las ató por las colas en pares y las soltó entre los sembradíos de los filisteos, haciendo una gran quemazón. Por esta razón, los filisteos salieron para vengarse contra él, pero se nos dice que pues él hizo una mortandad muy grande y después se fue y habitó en una cueva. Más adelante se nos dice que vienen de nuevo contra los filisteos y esta vez mata con solo una quijada de asno a 1000 hombres. Algo que debemos resaltar es que entre estos versos, mientras están relatando esto, encontramos varias veces la frase, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esto significa que aunque Sazón iba en contra de su voto nazareo, Dios todavía lo estaba usando para cumplir los propósitos que el ángel había mencionado a sus padres, de que él comenzaría a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Dios conocía la tendencia de Sansón y usó esto para crear situaciones en que los filisteos pudieran ser destruidos. Sansón podría haber elegido un camino diferente, podría haber completado el llamado que se le había encomendado de una manera que agrada a Dios, pero podemos ver que él se dejó dominar por sus decisiones carnales, por sus decisiones precipitadas e irracionales. Eso nos hace recordar que aunque el mundo entero esté bajo la influencia de Satanás, Dios, a final de cuentas, tiene la última palabra en todos los casos. Pero otra cosa más que debemos recordar es que cuando vamos por los deseos de nuestra carne, estamos viviendo para complacer a una persona y solamente a una persona, a nosotros mismos. Pero cuando damos nuestra vida a Cristo, renunciamos a nuestro señorío y le pedimos que Dios, que Él sea el Señor de nuestra vida. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo, como dice Pablo en su carta a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, llegando al capítulo 16 de Jueces, nos encontramos nuevamente a Sansón rompiendo su voto de santidad. Los primeros versos nos hablan de su involucramiento en un acto inmoral. En 1 Corintios encontramos lo grave de este pecado. O sea, nuestro cuerpo no es para la fornicación. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo.
Y pues no vamos a ser los miembros de Cristo, los miembros de una ramera. Si somos un espíritu con el Señor, pues no lo vamos a contaminar de esta manera. Ahora, continuando con el relato, ahí en capítulo 16, finalmente llegamos a la famosa historia de Sansón y Dalila. Podemos ver que Sansón hasta aquí no ha aprendido nada y sigue lidiando con un importante problema de lujuria en su vida. Y también vemos a Dalila engañando a Sansón, hablándole al oído para que le cuente cuál es el secreto de su fuerza. Sansón no le dice la verdad las primeras 3 veces, pero ella lo va desarmando poco a poco hasta hacerlo confesar y luego lo traiciona ante los filisteos. Vamos a ver cómo sucedió esto al final del capítulo 16. Y ella dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Le aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le escribió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fue rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo con que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Quizá el autor de los Proverbios pensaba en esta historia cuando él escribió ahí en Proverbios 5, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y luego que lo apresaron, le sucedió, como dicen en los versos 10 al 13, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuman tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Y también lo que dice en Proverbios 7, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce eh, a las a las cámaras de la muerte. Y seguramente la reacción de muchos aquí es, ante esto es pensar que pues este es un peligro que solamente le pasa a otros, ¿verdad? Que a nosotros nunca nos va a pesar en especial las mujeres. Pero eso es un peligro que corremos todos por nuestra carne. Y el problema es que no siempre son otras personas las que tratan de llevarnos cautivos, sino que somos nosotros mismos los que cedemos a esa vocecita que está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Esa vocecita a la que Pablo eh, tanto le frustraba y que la menciona como el pecado que mora en mí. Y algo a resaltar que encontramos en el versículo 16 es que nos dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. ¿Cuál fue la diferencia de actuar ante la tentación entre Sansón y José? Recordamos, José huyó como lo recomienda Pablo,
Sansón se dio al primer paso, luego al segundo, luego al tercero, y luego cuando quiso escapar, pues ya no pudo. Ahora, ¿qué quiere decir mortal angustia? ¿Qué creen que estaba pensando Sansón en esos momentos? Se sabía que esta mujer quería destruirlo. Él debió haberse dado cuenta por las ocasiones anteriores que ella deseaba su mal, pero se había engreído tanto que no pudo dejar de estar pensando en ella, de soñar con ella, de rondar por su casa, de visitarla. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en diferentes pecados por no tomar la firme decisión de decir no a la tentación y nos permitimos deleitarnos con cosas que no convienen? Por ejemplo, ¿cómo comienza la murmuración y el chisme? Pues con unos cuantos bocaditos delicados, unas pequeñas indiscreciones que se nos escapan o que a otra persona se le escapan en nuestra presencia y los disfrutamos. Quizá la primera vez que alguna persona murmuradora y chismosa nos comentó algo que era impropio, pues no tuvimos el valor para decirle que preferimos no saber esas cosas y que preferimos alejarnos de eso, pero íbamos dando el segundo y luego el tercero y terminamos gozándonos en saber qué están haciendo los demás y en qué problemas se han metido. Luego somos nosotros los que andamos hablando a los demás, eh, metiendo cizaña entre los hermanos. Nos comunicamos quizá con hermanos pretendiendo saber cómo están para vernos muy espirituales, pero luego terminamos sacándoles cosas que queremos oír para tener elementos para hablar de ellos. Ahora, otro ejemplo es el orgullo. ¿Qué satisfacción es humillar a otro, no? Hablarle de forma sarcástica, sentirnos superiores a los que nos rodean, no permitiendo que nadie nos aconseje. Sentir que somos los más perfectos que hay, sin entender que dentro de nosotros hay un pozo profundo y oscuro, un pecado que Dios aborrece y por el cual se rebelaron muchos ángeles, el orgullo. Y otros ejemplos más obvios como el adulterio, el licor, el cigarro, la pornografía, que una vez que le damos un pequeño lugar en nuestra vida, se terminen adueñando de ella. Y si no permitimos que el Espíritu de Dios nos redarguya, esos adversarios nos van a reducir a mortal angustia como a Sansón. Y cuando Sansón se sintió así, pues no buscó la presencia de Dios, sino la presencia de la mujer, y su destrucción pues fue inevitable. ¿Qué le hacen? Pues le cortan el cabello y le sacan los ojos. El cabello largo simbolizaba su fidelidad al voto de santidad que Dios le había dado. Tan pronto como se lo cortan, Dios se aleja de él. Nuestro Señor Jesucristo dijo que si nuestros ojos son para nosotros ocasión de caer, pues que mejor no los sacáramos. Y en este caso, como Él no lo hizo, pues entonces los enemigos del pueblo de Dios son quienes se los sacan. Sus ojos fueron para Él ocasión de caer al desear mujeres impías y paganas que lo llevaron a desobedecer el llamado de santidad que tenía. Tuvo que llevar las consecuencias de sus malos hechos para entender lo que hizo. Y si nosotros somos chismosos y murmuradores, ¿esperaremos hasta ver envenenados espiritualmente a nuestros hijos o perder la amistad de alguien para dejar de hacerlo? ¿Esperaremos hasta haber destruido el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas vidas heriremos con nuestros chismes y murmuraciones antes de darnos cuenta de lo que estamos haciendo? O si somos orgullosas, ¿esperaremos hasta ver desintegrada nuestra familia, también las relaciones con los que nos rodean? ¿O bien que sea el Señor que nos humille de manera profunda? O lo que es peor todavía, viviremos hasta la venida de Cristo o hasta nuestra muerte, gozándonos en nuestro pecado, con nuestra esclavitud de la carne, pensando que no hace daño a nadie, dándonos cuenta en el día del juicio que hemos echado a perder nuestro llamado de santidad. Ahora nos sigue diciendo la historia. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Le aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel
y sirvió de juguete delante de ellos y le pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Al destruir el templo de Dagón y a los filisteos que estaban ahí, pues se le estaba dando la mejor prueba de que ese poder al que estaban ellos clamando de Dagón, pues no existía. Aunque claro, si Sansón hubiera sido fiel a su llamamiento a la santidad, hubiera dado con mucha más fuerza testimonio del poder de Dios. Ahora, si Sansón hubiera fallecido de muerte natural en su vejez, probablemente su nombre no estaría incluido en los capítulos de los héroes de la fe en Hebreos 11. Lo que hace de Sansón una persona notable no son sus víctimas, que de alguna manera tienen su valor, sino la fe que demuestra antes de morir. Ya en prisión no es más un héroe nacional, su pecado lo ha destruido. Aquel que era libre como el viento, ahora está preso. Aquel que le gustaba contemplar a las mujeres, ahora está ciego. A quien nadie lo controlaba, ahora está atado con cadenas como animal, moliendo granos en la cárcel. Qué triste ver a quien fue juez de Israel como payaso de los filisteos. ¿Y cuántas personas que hemos conocido terminaron siendo el reír de los filisteos y han manchado el nombre de nuestro Dios? Ahora, ¿será posible que Dios atienda a una persona que ha pecado repetidamente y deshonrado el nombre del Señor? ¿Será posible que Dios escuche a alguien que ha fracasado y que ha sido una gran decepción? Bueno, pues Sansón pensó que sí. Y es esa fe en esos momentos críticos lo que lo coloca entre lo que son los héroes de la fe. Este hombre que había quedado tan bajo en el pecado ha tenido un verdadero arrepentimiento. Aquel hombre que tendría todas las razones del mundo para creer que Dios no lo podía perdonar, sabe que ha sido absuelto y sabe que Dios lo puede oír. Un hombre que tenía mucho que perder, lo perdió todo, clama al Señor y lo perdona completamente. El rey David escribiría estas palabras. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces nosotros debemos analizar nuestras vidas y ver qué tan fieles hemos sido al llamado que se nos ha hecho. Y si no hemos sido fieles, pues vayamos a Dios buscando sinceramente su perdón, porque seguramente lo vamos a recibir. Nuestro Padre, queremos agradecerte por tu carácter perdonador, por tu carácter justo, que también al mismo tiempo pide de nosotros santidad, como tú eres santo. Ayúdanos, Padre, a cumplir con este llamado que tú nos has hecho, que siempre seamos fieles a ti. Ayúdanos, Padre, que en nuestras caídas podamos levantarnos nuevamente, tomados de tu mano, sabiendo, Padre, que tú estás siempre al tanto de nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos. Amén.